Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Claves para beneficiarse del interés compuesto. ¿Sirven las carteras indexadas? En este webinar de hoy vamos a contar con Ignasi Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa. Bueno, pues nada, antes de comenzar, quería comentaros un poco cuál va a ser la estructura de este webinar. Primero vamos a hacer una pequeña presentación introductoria en la que vamos a analizar los conceptos, ¿no?, relacionados con todo este tema del interés compuesto. Vamos a ver qué es el interés compuesto, cómo funciona, cómo se aplica a los distintos productos financieros. Y después de esta presentación, que vamos a intentar que sea lo más divulgativa posible, le vamos a formular algunas preguntas a nuestro experto, a Ignasi Viladesau, para profundizar un poquito más en este tema, ¿no?, del interés compuesto. Y finalizaremos el webinar con un turno de preguntas, como hacemos siempre, en el que vosotros, bueno, pues nos podréis plantear todas las dudas que os vayan surgiendo sobre esta cuestión o, en general, si queréis aprovechar sobre cualquier tema relacionado con la educación financiera. Como sabéis, en nuestros webinars las preguntas, las dudas se plantean siempre a través del chat. Aunque el turno de preguntas se abra al final, si a lo largo de la presentación o de la entrevista que le haremos a Ignasi pues os surjan dudas y las queréis ir dejando en el chat, no os preocupéis que luego las rescatamos y las leemos al final. Así que, bueno, pues si os parece, comenzamos ya con la presentación. A ver, comparto pantalla. Bien, bueno, pues como sabéis, el título de este webinar es Claves para beneficiarse del interés compuesto. Eso hemos puesto también un poco la coletilla de ¿sirven las carteras indexadas? Porque, bueno, es una cuestión que a veces nos han preguntado clientes y no clientes, si las carteras indexadas son un instrumento idóneo para beneficiarse del interés compuesto. Y, bueno, pues ya que estamos, aclararemos esa cuestión también, además de mencionar otros productos y tipos de inversiones que se benefician, ¿no?, del interés compuesto. Vale, en la presentación vamos a ver qué es el interés compuesto, vamos a ver un poco el concepto de interés compuesto, para lo cual es importante conocer qué es el interés simple, en qué se diferencia un tipo de interés del otro. Luego vamos a ver el concepto de capitalización compuesta, que en realidad es de lo que deberíamos hablar siempre, ¿no?, porque muchas veces utilizamos el concepto de interés compuesto aplicado a inversiones que no rinden un interés como tal, no pagan porcentualmente una cantidad fija, sino que simplemente pues, se revalorizan o no, como sucede con aquellas inversiones bursátiles, ¿no? Pero bueno, veremos un poco también qué es eso del interés y de la capitalización compuesta, veremos qué tipo de inversiones son susceptibles de que sea aplicada esta capitalización compuesta y dentro de esas inversiones pues vemos también qué es eso de una cartera de fondos indexados. Y finalizaremos pues mencionando cuáles son las carteras de fondos que tenemos en MyInvestor. Bien, el interés compuesto. El interés compuesto es el interés que se aplica tanto sobre el capital inicial que hemos aportado para invertir, como sobre todos los rendimientos que se vayan acumulando sobre ese capital. A medida que ese capital va creciendo y que va generando intereses o que va generando rendimientos porque se revaloriza, pues cada vez que se producen nuevos intereses o nuevas revalorizaciones va a ser sobre la suma de todo lo acumulado hasta ese momento. Y como os digo, para poder entender este concepto es muy importante ponerlo en contraposición al concepto de interés simple, que es aquel que solamente se calcula sobre el capital inicial. Por más intereses que cobres o por más que se revalorice, siempre que cobres un interés se va a calcular sobre la cifra inicial y no sobre la cifra acumulada. Algunos de vosotros quizá hayáis oído que, bueno, pues que el interés compuesto, decía Albert Einstein, que es la octava maravilla del mundo. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si lo dijo o si no lo dijo, pero desde luego os puedo garantizar que la leyenda urbana dice que sí, que es así. Bien, lo que os decía antes de esa diferencia entre interés compuesto e interés simple. Vamos a verlo con un ejemplo. Sé que tantas cifras pueden llegar a marear un poco, pero si vamos poco a poco vais a ver que se entiende fenomenal. Vamos a ver primero el interés compuesto, que lo tenemos a la izquierda de la pantalla. Imaginémonos que tenemos una inversión inicial de 10.000 euros
y que el interés compuesto anual es del 10%. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucedería en un plazo de 3 años. En el primer año ganamos un 10% de esos 10.000, que serían 1.000, con lo cual 10.000 más 1.000, 11.000 euros. En el segundo año, si aplicamos de nuevo ese 10%, ya no lo aplicaríamos sobre la cifra inicial, que son 10.000, sino la cifra acumulada hasta ese momento. Como la cifra acumulada hasta ese momento son 11.000, pues tendríamos 12.100 euros. Y de nuevo sucedería lo mismo en el tercer año. Ese 10% se aplicaría sobre lo acumulado hasta ese momento, que son 12.100 euros. Con lo cual, el 10% de 12.100 son 1.210, que sumados a los 12.100 que teníamos nos daría 13.310 euros. Como veis en la tabla inferior, con todas estas cantidades durante esos 3 años, nuestra rentabilidad habría sido del 33,1%. Ahora veríamos qué habría sucedido con un interés simple. En un interés simple, como explicábamos antes, el interés se aplica única y exclusivamente sobre la cifra inicial, sobre los 10.000 euros que hemos invertido, no sobre la cifra que hemos ido acumulando año tras año. Con lo cual, con la misma cifra inicial, con el mismo interés y con el mismo plazo, pues el primer año tendríamos lo mismo, pero el segundo año ese 10% se aplicaría sobre 10.000, no sobre 11.000. Con lo cual ya estaríamos sumándole 1.000 euros, no los 1.100 que habíamos sumado en el ejemplo anterior. De modo que tendríamos 12.000. Y ese tercer año, de nuevo, ese 10% se aplicaría sobre los 10.000 euros, que es el inicio. De modo que sumaríamos 1.000 y no 1.210, como en el ejemplo anterior, y tendríamos 13.000. Y en la tabla inferior, de nuevo, vemos esa comparativa, ¿no? Interés compuesto, interés simple, la misma cantidad inicial, pero como podéis ver, cada año que pasa, no solamente crece más aquella inversión sobre la que se está aplicando un interés compuesto, sino que además crece cada vez más rápido. O sea, esa diferencia que hay entre la inversión que disfruta un interés simple y la inversión que disfruta un interés compuesto, esa diferencia se va agrandando cada vez más. Entonces, en un plazo de 3 años, con un interés simple tendríamos un 30, con un interés compuesto tendríamos un 33,1. Bien, lo que os decía, aquí tenemos representado gráficamente hasta qué punto el interés compuesto no solamente crece más que el interés simple, sino que crece cada vez más rápido. Esto es muy importante de cara a que os quede claro un concepto que es el concepto más relevante al hilo del interés compuesto y por lo que merece la pena hablar de interés compuesto, y es la importancia del largo plazo. O sea, no es tan importante encontrar inversiones que disfruten de ese interés compuesto, porque la inmensa mayoría disfrutan de interés compuesto, sino ser conscientes de que el interés compuesto es maravilloso para nuestro capital y para nuestro dinero, pero siempre que le demos tiempo, porque cada año que pasa, ese interés compuesto hace que nuestra cartera crezca cada vez más rápido. ¿Ves esa curva violeta que tenemos en el gráfico? Crece, pero es que cada vez crece más rápido. Y de ahí la importancia en que le demos tiempo a nuestro dinero para trabajar, porque cuanto más tiempo le demos, proporcionalmente más crecerá. Bien, ahora vamos a aclarar esto que os comentaba al principio, de que no es lo mismo el interés que la capitalización. Y normalmente utilizamos el concepto de interés compuesto cuando deberíamos utilizar el de capitalización compuesta. ¿Por qué no es del todo correcto hablar de interés compuesto? Bueno, pues porque muchas veces lo aplicamos a productos que no reciben un tipo de interés como tal. O sea, no reciben una cantidad fija todos los meses o todos los trimestres o todos los años, ¿no? Como ocurriría con un depósito bancario, sino que estamos hablando normalmente de productos que en vez de recibir un interés fijo, lo que hacen es experimentar una revalorización. ¿Por qué? Porque los activos, por ejemplo, hablamos de bolsa, hablamos de fondos de inversión, etcétera, los activos se revalorizan. Ojo, se pueden revalorizar o no, todos sabemos cómo funcionan los mercados. Pero bueno, normalmente partimos de la premisa de que en el largo plazo los activos tienden a revalorizarse, tanto la bolsa como la renta fija. Con lo cual, esa revalorización disfrutaría de ese interés compuesto. ¿Por qué disfrutaría de ese interés compuesto? Bueno, pues lo podemos ver con un ejemplo pensando en una acción, ¿no? En una compañía que cotiza en bolsa. Pues una acción de esa compañía. Pues imaginaros que cotiza a 10 euros y que se revaloriza un 10%. Bueno, pues entonces cotizaría a 11 euros. Si sube otro 10%, esa revalorización se va a calcular no sobre los 10 euros iniciales, sino sobre la cantidad acumulada hasta ese momento, que son 11 euros. O sea, si nuestra acción sube de 10 a 11, la siguiente revalorización se va a calcular sobre 11. Y por eso decimos que la bolsa disfruta de una capitalización compuesta, de un interés compuesto, ¿no? Entendiendo la palabra interés de una manera un poco genérica.
Por tanto, aquellas inversiones relacionadas con la bolsa, incluidos los fondos de inversión, o aquellas inversiones relacionadas con la renta fija que cotizan en los mercados también, que eso es una cosa que a veces nos olvida, pues los fondos de inversión, tanto de bolsa como de renta fija, como una cartera de acciones, pues también se benefician de este concepto de capitalización compuesta. Bien, ahora vamos a entrar en profundidad, si queréis, en qué productos disfrutan de capitalización compuesta y en qué productos no se aplica. Como vais a poder ver, en la inmensa mayoría de los productos, o por lo menos en la mayoría de los productos que solemos tener en nuestras carteras, se aplica esta idea de capitalización compuesta. Por eso es por lo que os decía al principio de la presentación, que lo importante no es encontrar productos como si hubiera unos pocos nada más que disfruten de las bondades del interés compuesto o de la capitalización compuesta, sino daros cuenta de que el interés compuesto es una maravilla, o la octava maravilla, como decía Einstein, siempre que le demos tiempo. Es decir, moraleja, lo que hay que hacer no es tanto preocuparse de que sea un producto u otro, sino una vez seleccionado el producto idóneo o los productos idóneos, darles tiempo para que se produzca ese efecto bola de nieve que puede ser tan beneficioso para nuestro dinero. Entonces, en el lado de la capitalización compuesta, ¿dónde se aplicaría? Bueno, pues en todos los activos cotizados, ¿no? Todo aquello que cotice en los mercados secundarios, como veíamos antes, cada vez que se revaloriza sobre el último precio, no sobre un precio inicial. Ahí tendríamos las acciones, tendríamos los bonos que cotizan, etc. Y por tanto, todos los productos que invierten en activos cotizados, como sucede con los fondos de inversión, con los planes de pensiones y con las carteras de fondos indexados también, que luego veremos a continuación qué es lo que son, pues todos ellos también se beneficiarían de la capitalización compuesta. Y por último, los depósitos y las cuentas remuneradas suelen recurrir también a la fórmula del interés compuesto, porque normalmente remuneran en función del saldo acumulado. Como en ese saldo acumulado se incluyen también los intereses disfrutados hasta ese momento, pues también ahí sí podríamos hablar de interés compuesto. ¿Dónde nos aplica la capitalización compuesta? Bueno, pues en casos muy concretos. Por ejemplo, un bono en el que el cupón se calcula sobre el valor nominal. Bueno, pues si tú compras un bono y te lo guardas, pues ya sabes que ese cupón va a ser fijo porque está calculado sobre una cuantía que es el importe nominal, y ahí es un interés simple, ¿no? No es un interés compuesto. O el mercado inmobiliario. Bueno, pues si tú tienes una vivienda como inversión y estableces un alquiler fijo, ese alquiler no va a variar, o esos ingresos que tú vas a obtener no van a variar en función de cómo se vaya acumulando el valor de la casa con los alquileres disfrutados, porque ese alquiler es fijo, se calcula siempre sobre un valor inicial, que es el que tú determines cuando estableces ese alquiler, y va a ser siempre el mismo, ¿no? No tienes ese efecto de acumulación del que disfrutas cuando hablamos de activos cotizados o de otro tipo de inversiones. Vamos a ver ahora un poco qué es eso de las carteras de fondos indexados. Una cartera de fondos indexados es ni más ni menos que un conjunto de fondos indexados, una selección de fondos, ¿no? O sea, 6, 8, 10 fondos que han sido seleccionados en función de una serie de criterios. En este caso, como es una cartera de fondos indexados, no es una mera selección de fondos de inversión sin más, sino que estos fondos tienen en común que están vinculados a la evolución de un índice, de ahí que sean fondos indexados. Entonces, ¿con qué criterio se hace esta selección de productos? ¿Con qué criterio se escogen estos 6, 8, 10 fondos que integran la cartera? Pues normalmente se hace en función del perfil de riesgo del cliente al que se dirige esa cartera y de las expectativas de rentabilidad. Son carteras creadas a medida de un tipo de cliente concreto con unas necesidades concretas. Y entonces, esa selección de fondos tiene la mezcla adecuada, la mezcla idónea entre renta fija y renta variable, con el nivel de riesgo justo para que siente como un guante a las necesidades de cada inversor. Como veíamos antes, los fondos de inversión, todos los fondos de inversión, incluidos los indexados, por supuesto, invierten en activos cotizados, que cotizan en los mercados, como las acciones, etcétera, por lo que se benefician de las ventajas de la capitalización compuesta. Y luego, el servicio de gestión de carteras, que lo lleva a cabo siempre una entidad. Normalmente hablamos de robo-advisors porque en los últimos años, pues los robo-advisors hacen esto de una manera muy eficiente, con costes muy bajos, y por eso estamos revolucionando el mercado, ¿no? Pero bueno, esto es un servicio que existe desde hace mucho tiempo y siempre lo han prestado las entidades financieras. Bueno, pues ese servicio de gestión de carteras,
facilita al cliente, como os comentaba, una cartera a su medida, una selección de fondos hecha a su medida que tiene la proporción perfecta entre renta fija y renta variable según el perfil de riesgo de cada cliente. Lo de la proporción perfecta entre renta fija y renta variable es lo que se llama asset allocation, es decir, en inglés, distribución de activos. ¿Y por qué hablamos de la proporción perfecta entre renta fija y renta variable? Bueno, pues porque la renta variable, la bolsa, suele tener más riesgo que la renta fija, pero a cambio, a largo plazo, suele ser más rentable. Y en cambio, la renta fija suele tener un riesgo más reducido, su comportamiento es más estable, suele sufrir menos altibajos, pero a largo plazo suele ser menos rentable. Con lo cual, la renta fija suele ser más adecuada para clientes con un perfil más conservador, más prudente, y la renta variable para aquellos con más tolerancia al riesgo. Podréis pensar, aquellos que estéis invertidos en renta fija, que lo que estamos observando en 2022 está muy lejos de ser un comportamiento estable. Pero bueno, también ahí os quiero hacer la aclaración de que lo que estamos viendo en 2022 es una situación absoluta y completamente excepcional, ¿no? Un cisne negro, como suele decirse, que bueno, es muy atípico, de hecho es históricamente lo más atípico que ha sucedido en décadas y no cabe esperar que la renta fija se comporte así todos los años, ¿no? Pero bueno, lo que la serie histórica demuestra es que la renta fija es un activo más estable que la bolsa, y de ahí que estas carteras de fondos indexados tomen un poco la proporción perfecta entre una cosa y la otra para ajustarse a las necesidades del perfil de riesgo de cada cliente. Como os comento, los fondos indexados están vinculados a índices y además, como están vinculados a índices, eso permite que tengan unos costes más bajos. Las propias comisiones de gestión intrínsecas a cada fondo son más reducidas que en los fondos de gestión activa, porque en estos casos los gestores de esos fondos solo tienen que limitarse a imitar, a reproducir lo que haga el índice, no tiene que batirlo, no tiene que hacerlo mejor. De modo que las comisiones de gestión son más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el inversor paga, por un lado, a la entidad, al robo-advisor que le gestiona la cartera, unas comisiones que suelen ser muy reducidas, porque los robo-advisors, como utilizan las nuevas tecnologías y demás, pueden hacer este servicio de gestión, de selección de fondos, de mantenimiento de la cartera con unos costes muy reducidos, y luego los propios fondos en los que invierte la cartera también tienen unos costes particularmente bajos, porque al ser fondos indexados, pues los costes implícitos en los propios fondos suelen ser bastante bajos. Y ya por último, nos reservamos la última diapositiva de la presentación para comentaros cuál es nuestro escaparate de producto en el mundo de las carteras. Nosotros tenemos 5 carteras, cada una adaptada a un nivel de riesgo distinto, que les hemos bautizado con nombres de estilos musicales, que además nos parece muy intuitivo pues del nivel de riesgo que implica cada uno, ¿no? Va desde la cartera clásica a la cartera metal. La cartera clásica es la más prudente, la más conservadora, y la cartera metal, pues la más agresiva, ¿no? La que tiene más tolerancia al riesgo. Aquí os ponemos en la tabla las rentabilidades. Como os digo, llama la atención el comportamiento de la clásica por aquello de que es la más prudente, pero insisto en que este año pues no es un año que sea paradigmático, ¿no? de lo que es la renta fija. Ha sido un año que ha sido una tormenta perfecta para este tipo de activo, y nosotros consideramos que no, esto no quiere decir que de repente la renta fija vaya a convertirse en un activo de riesgo, sino que justo este año pues, ha tenido este comportamiento, pero en el futuro pues, las aguas volverán a su cauce, antes o después. Nuestras carteras, aparte de estas rentabilidades que veis, que son las acumuladas desde su lanzamiento, con datos a cierre de agosto, pues los rendimientos acumulados desde el lanzamiento de cada una de ellas, se caracterizan también por unas comisiones que son, si no las más reducidas del mercado, pues entre las más reducidas, en total un 0,30, sumando gestión y custodia, con el IVA incluido. Y como os decía, los fondos que integran cada una de estas carteras también hemos procurado que tengan a su vez unos costes muy pequeños, ¿no? Para que al final el coste total para el inversor sea el mínimo posible. En este caso un TER, que es la ratio con la que se mide el total de los gastos de un fondo, entre un 0,12 y un 0,15. Se puede invertir en ellas a partir de 150 euros y hacer nuevas aportaciones también desde esta cifra, y luego pues, nosotros nos encargamos tanto de los rebalanceos para que el nivel de riesgo sea el adecuado siempre, como del mantenimiento, ¿no? También damos una serie de servicios como la posibilidad de programar aportaciones periódicas o reembolsos automáticos,
Los reembolsos además también se puede hacer de forma fiscalmente eficiente. Damos la posibilidad de tener más de una cartera, porque al final cada una de estas carteras no deja de ser un instrumento para invertir. Y podemos tener diferentes metas de inversión. A lo mejor queremos invertir para comprarnos un coche y luego también queremos invertir para la jubilación. Bueno, pues las estrategias ya tendrían que ser distintas en un caso y en otro. Y además psicológicamente es bueno, ¿no?, tener dos carteras, dos instrumentos distintos cada uno para nuestra meta financiera. Y a lo mejor la jubilación, si se va a producir dentro de muchos años, pues nos podemos permitir el lujo de ser más agresivos, de ser más arriesgados, ¿no? Porque tendríamos mucho tiempo por delante para que nuestra inversión se recuperase de esos sustos que da la bolsa en el corto plazo. En cambio, si nos queremos comprar un coche de aquí a 1 año o a 2 años, pues igual no nos podemos permitir el lujo de meternos en bolsa y que nos pille con el pie cambiado cuando necesitemos ese dinero, sino que igual ya necesitamos una estrategia más conservadora. Por eso ponemos a disposición de los clientes la posibilidad de tener diversas carteras con niveles de riesgo distinto en función del objetivo. Y finalmente, comentaros que el 20% del asset allocation de estas carteras está en activos ISR, es decir, en activos de inversión socialmente responsable, que es esa filosofía de inversión por la que se invierte teniendo en cuenta criterios pues bueno, de que las compañías en las que se invierte pues cumplen con unos parámetros de gobierno corporativo, de responsabilidad social, de compromiso con el medio ambiente y demás. Bien, pues hasta aquí la presentación, que espero que haya sido divulgativa y que más o menos pues, os hayáis quedado un poco con la idea, ¿no?, de qué es el interés compuesto, de que se aplica en general a una inmensa mayoría de productos, incluidas las carteras de fondos indexados y los fondos de inversión en general, y que en definitiva es un concepto que lo más importante, la idea con la que me gustaría que todos salierais de aquí hoy es lo importante del interés compuesto es que es una medida de la importancia del largo plazo, de hasta qué punto, cuanto más tiempo le demos a nuestras inversiones, más rápido irá creciendo, ¿no? Si le dejamos tiempo para que se revalorice, ese efecto bola de nieve pues, correrá a nuestro favor. Ahora, si os parece, después de esta pequeña introducción, no tan pequeña, vamos a profundizar un poquito más en el tema haciendo unas preguntas a nuestro experto, que es Ignasi Viladesao, el director de inversiones de MyInvestor. Vamos a preguntarle un poco, bueno, para que nos ayude a entender un poco más todas estas ideas. Ignasi, la primera pregunta que te quería hacer es que, mira, muchos clientes nos preguntan en qué productos tienen que invertir para beneficiarse del interés compuesto, cuando en realidad la clave no está en los productos que escojas, sino en el plazo, como decíamos antes, que mantengas la inversión. De hecho, entiendo que todos los productos que comercializamos en MyInvestor hoy por hoy permiten beneficiarse del interés compuesto, ¿no? O sea, la cuenta al uno, los fondos de inversión, los planes, las carteras. Sí, y bueno, de hecho un tema que quería puntualizar es las cuentas corrientes, que cómo te pagan los intereses también importa. Y ahí pues un poco la letra pequeña, ¿no? Nosotros pagamos mes a mes, que esto de hecho es mejor, porque si comparas con un depósito a 2 años que te dicen, vale, pues dame 100 y en 2 años te daré 102 euros, pues mentalmente uno dice, vale, es un 1% anual, pero de hecho es peor, es una peor solución, ¿no? Porque te pagan todo el interés al final y como tú dices, ¿no?, la bola de nieve no se ha producido. O sea que sí, incluso nuestra cuenta que paga mes a mes, en este aspecto, pues te ayuda más a acercarte al interés compuesto, a la idea de que lo que ya has ganado te da intereses. Bueno, pues ya dejamos claro eso. Es una magnitud que se aplica sobre la inmensa mayoría de los productos financieros, incluidos aquellos que nosotros ofrecemos en MyInvestor. Pero bueno, si no sois clientes de MyInvestor, que sepáis que en los fondos de inversión, en los planes de pensiones, etcétera, en la bolsa, se beneficia de esta magnitud, ¿no?, del interés compuesto, de la capitalización compuesta. Otra pregunta que te quería hacer, Ignasi, es que, bueno, otra duda que nos suelen plantear a menudo nuestros clientes es qué ocurre con los dividendos de las compañías en las que invierten los fondos indexados que integran las carteras. Me lo preguntan bastante en el consultorio. ¿Podrías explicar qué sucede con estos dividendos y por qué esta reinversión del dividendo potencia precisamente las bondades del interés compuesto? Sí, a ver, yo como explico digamos, a familiares que no les gusta este mundo, digo, un fondo de inversión es una caja y esta caja pues tiene acciones, tiene bonos, tiene activos. Y cuando estos activos pagan un dividendo,
no sale de la caja, sino que se queda en el fondo y el gestor o la gestora de la caja compra más acciones o compra más bonos. Entonces, la próxima vez que se distribuyan dividendos, que las empresas que tengo dentro de la caja distribuyan dividendos, yo tendré más títulos, tendré más acciones, de modo que me van a tocar más dividendos. Y así pues poco a poco se va reinvirtiendo el patrimonio. Y otra característica de la que siempre hablo es el concepto que los fondos de inversión tienen el diferimiento fiscal, que para mí es otra manera adicional de beneficiarse del interés compuesto, ¿no? ¿Qué es el diferimiento fiscal? Es el hecho de que si cambias de una inversión a otra, de un fondo a otro, que es un proceso que se llama traspaso, pues en ese momento no pagas impuestos. Pagarás cuando lo vendas, pues al jubilarte o dentro de unos años, lo que sea. Y eso pues es muchísimo mejor que cada vez que tener que pagar impuestos cada vez que haces un cambio. Porque si pues, hay otros vehículos que eso así ocurre y en el inmobiliario, ¿no? El ejemplo que tú dabas, pues bueno, tienes que tributar año tras año por los alquileres percibidos, por ejemplo. Eso quiere decir que no puedes reinvertir todo, sino que cada año hay un trozo de tu patrimonio que deja de trabajar para ti y empieza a trabajar para Hacienda. Entonces, pues bueno, el concepto de que la caja, los dividendos se quedan dentro, se reinvierten y sobre todo diferimiento fiscal, que es algo bien característico de los fondos, es bueno porque te ayuda a que la bola de nieve nadie se lleve un cachito cada año. Claro, es como si en esa bola de nieve que está cayendo, una bola de nieve normal va cayendo y a medida que va cayendo va cogiendo más nieve y se va haciendo más grande y se convierte en una luz. Pero cuando está Hacienda de por medio, es como si cada cierto tiempo parase la bola de nieve de quieta aquí y coge un trozo de nieve. Y ahora venga, ahora ya puede seguir rodando cuesta abajo. Y rueda un poco más y la va parando y cada vez que la para va cogiendo nieve. Bueno, pues la bola va creciendo porque va arrastrando nieve según cae, pero no crece todo lo que podría si no hubiera alguien que la fuera parando cada cierto tiempo para quitarle algo de la nieve que acumula. Bueno, esto es lo que pasa, bueno, que al final hay que pagar Pasa en impuestos, todos sitios, obviamente, ¿eh? pero No, si se España pagan no es al distinto. final y no al principio, pues todo ese tiempo que tenemos ese dinero en nuestro bolsillo, pues eso es tiempo que el dinero está trabajando para nosotros bueno, y generando rendimientos, ¿no? Bien, pues la otra pregunta que te quería hacer, Ignasi, precisamente al hilo de esta idea, ¿no? de la bola de nieve. Cuando hablamos de beneficios y de revalorización, pues claro, damos por hecho que es positivo, ¿no? Hablamos de capitalización compuesta y parece como que eso implica bueno, pues que si invertimos en bolsa o en fondos de inversión, eso va a tener que subir. Pero claro, tristemente, pues no es así o no es así en todos los plazos, ¿no? A largo plazo es lo más probable o así lo demuestra la serie histórica, pero según los plazos que cojas, como estamos viendo este año, pues sobre todo si son plazos muy cortos, pues a lo mejor esa inversión que tenemos en bolsa o incluso en renta fija, pues no se revaloriza, sino que cae, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre si los activos o los productos financieros en los que estamos invirtiendo bajan en bolsa en lugar de subir? En ese caso, ¿el efecto interés compuesto nos beneficiaría o nos perjudicaría? Pues digamos, a largo plazo te sigue beneficiando, porque si pensamos en lo que pasa dentro de esa caja, si el precio de las acciones ha bajado, este dividendo va a comprar acciones más baratas. Y pues a nadie le gusta, a mí no me gusta ver que el precio de un activo ha caído, pero sé que estos dividendos van a estar comprando durante un periodo de tiempo en que los precios están bajos, deprimidos, va a estar reinvirtiéndose y me van a dar más títulos, que eso, pues eso, en un alquiler no pasa, ¿no? Si baja el precio del piso que tengo alquilado, pues no voy a comprar pisitos más baratos, que son, digamos, los tickets son muy, muy grandes. Y yo creo, ahí para verlo, pues lo ilustramos con un ejemplo un poco extremo, pero digamos, si tenemos y si invertimos 100 euros en una empresa que cotiza 1 euro, pues tenemos 100 acciones, y si la acción, pues imaginamos que la cotización se queda igual todo el año, pero que al cabo de 6 meses te paga 2 de dividendo. Y bueno, pues todo se queda igual, al cabo de 6 meses reinvierto, compro 2 participaciones, tengo 102 títulos, o sea que al final del año mi patrimonio son 102 euros, porque son 102 títulos por 1 euro por acción. Si en cambio hay volatilidad y a mediados de año eso se desploma y la cotización pasa de 1 a 0,5, esos dividendos se reinvierten y me dan 4 acciones, porque compro a 0,5. Y a final de año tengo 104 acciones,
Es decir, que mi patrimonio es de 104 euros. Lógicamente lo he pasado fatal, pero lo que quiero decir es que a veces hay volatilidad y no tiene por qué ser una cosa mala. A veces una bajada a corto plazo puede ser que sea algo positivo a largo plazo. Uh-huh. Y ya por último, Ignasi, el interés compuesto es fundamentalmente un concepto abstracto, como vengo diciendo en esta presentación, cuya máxima utilidad es reflejar las ventajas de invertir a largo plazo, ya que si la tendencia del fondo es alcista, los ahorros no solo crecen, sino que lo hacen cada vez más rápido, ¿no? Más allá de interés compuesto, ¿cuáles crees tú, Ignasi, que son, desde tu punto de vista, las principales ventajas de ahorrar a largo plazo? A ver, lo bueno de invertir a largo plazo es que si no hago nada, mejoro, ¿no? Que son las pocas cosas. Normalmente, pues el fútbol o correr, si no practicas, no mejoras. En cambio, al invertir, cuanto más tiempo pasas sin hacer nada, la probabilidad de ganar dinero aumenta. Y bueno, más o menos se acepta, depende del índice, ¿no? Pero se acepta que si inviertes por un día, pues tienes el 50% de probabilidad de ganar. Y en cambio, si inviertes a más de 10 años, depende un poco del índice, pero a más de 10 años la probabilidad de ganar es casi del 100%. Entonces, esta probabilidad que aumenta por no hacer nada, para mí es maravilloso porque el tiempo va a pasar. O sea, aunque yo no quiera, pues algún día voy a ser más mayor. Entonces, por eso yo soy bastante partidario de ese tipo de inversiones que hago lo mínimo posible. Y ahí pues ya puede ser pues, programar aportaciones y te olvidas, o el concepto de robo-advisor, que también pues hay varios en España, y ahí pues lo único que necesitas es un IBAN, te dan un IBAN, que es una cuenta corriente, pones dinero y no hace falta ni que lo mires, ¿no? Porque a veces me dicen familiares que no me gusta, que lo veo y va subiendo, va bajando, pues mandas el dinero y te conectas a la app, porque lo tienes ahí y sabes que eso, dentro de 10 años, estadísticamente, vas a haber ganado dinero y muy probablemente vas a haber ganado bastante. Entonces, bueno, para tener una cena de Navidad tranquila, yo siempre digo robo-advisor y olvídate. Lo de no mirar es muy importante. De hecho, ya lo decía Buffett, cuando le pidieron el mejor consejo que podía dar en tiempos de crisis bursátil, y dijo no mirar lo que hacen los mercados constantemente. Y el otro día en Twitter me comentaba alguien que precisamente estaba siguiendo este consejo de Buffett y que estaba dejando de mirar las cotizaciones y estaba dedicándose a ver vídeos de gatitos y perritos. Y el tío había llegado a la conclusión de que lo mejor que puede hacer, o sea, los mejores vídeos para un inversor en bolsa son los vídeos de perritos y gatitos, porque son esos los que deberías estar concentrándote en tu día a día y no tanto estar viendo las cotizaciones y lo que hacen los mercados y demás, que eso, la inmensa mayoría de las veces, lo que va a hacer es ponerte nervioso, crearte angustia y acabar haciéndote vender cuando no debes. Jugar con ese market timing que hemos comentado en muchas ocasiones, que es muy complicado. Incluso los mayores expertos, los gurús, los grandes gestores de fondos advierten que es muy difícil acertar con el market timing y muchos estudios lo demuestran. Con lo cual, no dejarse llevar por el miedo y vender antes de tiempo, pues nos puede llevar a perdernos el rebote, la recuperación del mercado, con lo cual, si no nos arriesgamos a vernos en esa situación de miedo, pues muchísimo mejor. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya que si nuestra meta es a largo plazo, por supuesto, pues entonces hay que confiar en ella y dejar un poco que el interés compuesto, ya que este es el tema de la sesión de hoy, pues sobre un poco sus bondades, ¿no? Y sus ventajas. Bueno, pues ahora ya, después de esta pequeña entrevista que le hemos hecho a Ignasi, ya si queréis podéis formular todas las dudas que tengáis, como siempre, a través del chat. Pueden ser dudas relacionadas con el interés compuesto, con las carteras de fondos, con alguno de los productos que haya en MyInvestor, si queréis, ya que tenéis a Ignasi aquí, pues cualquier tema relacionado con el mundo de la inversión o de la educación financiera, estamos encantados de ayudaros. Voy leyendo alguna pregunta que nos han ido dejando a lo largo de la presentación. Por ejemplo, un asistente nos preguntaba, aunque lo recordaré yo luego al final, si esta presentación queda grabada para después. Todos los webinars de MyInvestor quedan grabados y siempre los colgamos al día siguiente en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog. Ahora os pongo el link en el chat. Y allí vais a poder encontrar, aparte de muchísimo contenido relacionado con la educación financiera en todos los formatos, podcasts, vídeos, webinars,
entradas de post, escritas, vamos, de todo, pues también vais a poder encontrar precisamente las grabaciones de los webinars, incluso en formato audio, ¿no? Para aquellos que preferáis oír la grabación, pues eso, ¿no? En audio, en podcast. Así que sí, queda grabado y mañana lo vais a tener a vuestra disposición. Otra pregunta que nos hacen es sobre los planes de pensiones. Preguntan qué comisiones tendrían, que bueno, en este caso no hay una única respuesta. Las comisiones de los planes de pensiones, pues como con los fondos de inversión, depende del plan de pensiones. Los hay indexados, con lo cual en ese caso las comisiones son mucho más bajas que las de un plan de pensiones de gestión activa, exactamente igual que ocurre con los fondos de inversión, porque la labor del gestor es mucho más sencilla, se tiene que limitar exclusivamente a replicar el comportamiento del índice. Con lo cual, bueno, pues si buscáis en ese sentido gestión pasiva, que sepáis que hay planes de pensiones indexados de gestión pasiva y nosotros pues lo ponemos a vuestra disposición en MyInvestor si queréis comprarlos a través de nosotros, porque bueno, de hecho tenemos la plataforma de planes más variada del mercado. Preguntan también, ¿qué posibilidades dan los planes de pensiones para diferir el pago fiscal o cómo rescatarlos al final? Bueno, pues efectivamente, tú puedes traspasar, exactamente igual que ocurre con los fondos de inversión, tú puedes traspasar el dinero de un plan de pensiones a otro sin tener que tributar por el camino. O sea que en este sentido, pues buena noticia porque puedes hacer estos cambios en tu cartera, en tu asset allocation, exactamente igual que lo harías si invirtieras en fondos de inversión. E incluso si tienes un plan de pensiones que no te gusta porque te das cuenta de que las comisiones que tienes son altísimas, que no lo sabías cuando invertiste en él, y ahora te fijas y dices, ostras, ¿y por qué me está cobrando esto cuando este otro hace lo mismo y me cobra la mitad? O bien te das cuenta de que no es rentable, porque no lo hace, no bate al índice cuando se supone que ese es su objetivo o lo que sea. Esto ocurre mucho porque hay gente que invierte en planes de pensiones un poco sin saber por qué y porque se lo recomiendan o lo que sea y luego se fija bien y resulta que no es lo que esperaba. Bueno, pues la buena noticia es que podéis traspasar vuestra inversión de un plan de pensiones a otro, de ese plan de pensiones en el que estáis a otro, pues a lo mejor indexado o mejor gestionado por una boutique o por una entidad que realmente es capaz de sacarle valor añadido, ¿no? Y ese traspaso, además de posible legalmente, sin ningún tipo de problema, pues no implicaría pago de impuestos ni nada. Más allá de ahí, ¿qué ventajas fiscales tienen los planes de pensiones? Bueno, pues una ventaja muy importante y es que el dinero que invertimos en planes de pensiones, hasta los 1.500 euros anuales, que es el último máximo que ha establecido el gobierno, ese dinero nos lo deducimos del IRPF, con lo cual es un dinero que a priori no tenemos que pagar IRPF, aunque más adelante lo tendremos que pagar, pero a priori no lo tenemos que pagar hasta que nos jubilemos. ¿Qué pasa? Que cuando nos jubilemos, el tipo marginal que tendremos, lo más probable es que sea más bajo que el que tenemos ahora, porque el que tenemos ahora es el tipo marginal de una persona que recibe un salario anual, más alto o más bajo, mientras que cuando nos jubilemos, pues ya no recibiremos ese salario, recibiremos una pensión del Estado, con suerte, y nuestro tipo marginal, pues lo más probable es que sea más reducido. Con lo cual, ya por el hecho de que ese dinero que estamos invirtiendo va a tributar con un tipo marginal más bajo en el futuro, ahí ya hay un ahorro fiscal. Pero es que encima, que para mí es incluso más importante todavía, todos esos años que estamos dejándole de pagar a Hacienda, porque se lo vamos a pagar más adelante, cuando rescatemos el dinero, ese dinero está en nuestro bolsillo. Bueno, está invertido en el plan de pensiones, con lo cual está trabajando para nosotros. Es decir, aunque el tipo marginal fuera el mismo, hoy que dentro de 30 años, como ese dinero no se lo estamos pagando a Hacienda hoy, sino que se lo vamos a pagar a Hacienda dentro de 30 años, pues ese dinero está trabajando para nosotros, generando rentabilidad para nosotros y no para Hacienda. Con lo cual, ahí tienes otra nueva ventaja del diferimiento fiscal. O sea, los planes de pensiones, desde un punto de vista de eficiencia fiscal y de interés compuesto, porque esto también está muy ligado al interés compuesto, como explicaba antes Ignasi, eso de diferir el pago de impuestos, de que el dinero esté en tu bolsillo cuanto más tiempo mejor antes de que tengas que dárselo a Hacienda, favorece ese efecto bola de nieve, ¿no? Porque es un dinero que está generando dinero, que al final el interés compuesto es eso, es dinero que genera dinero y que una vez lo ha generado, pues es más grande esa cantidad, con lo cual genera todavía más dinero. Pues si tienes más dinero en tu poder porque no estás pagando impuestos todavía a Hacienda, esa bola de nieve crece cada vez más. Preguntan también qué diferencia hay entre la cartera Metal y una cartera indexada al S&P 500. Entiendo que se refiere a un fondo indexado al S&P 500. ¿Se lo comentas tú, Inasi? Sí, si se refiere a nuestro fondo S&P 500,
es un fondo equiponderado, es decir, que coge todas las empresas de Estados Unidos y compre la misma cantidad. Eso no es una idea que nos hayamos inventado nosotros, hace ya más de 20 años que existe en Estados Unidos y tiene bastante interés en el otro lado del charco, y aquí en Europa pues poco a poco va ganando interés, porque básicamente compras bolsa americana sin tener que apostar a que una empresa que ocupa mucho lugar en el índice pues le va a ir bien o mal. Eso es lo que respecta al fondo My Investor SP500 equiponderado. Respecto a un SP500 de Vanguard, de Fidelity, de Amundi, el que sea, pues este es el índice, entre comillas, de toda la vida de empresas grandes americanas, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo único malo es que suele estar concentrado en tecnología y en algunos, digamos, en algunos nombres muy grandes, que si les va mal un día, pues lo sientes en tu bolsillo. Comparando esto, con, digamos, coger un solo fondo comparado con una metal en concreto o con un robo-advisor de máximo riesgo en general, pues ahí en nuestro caso a las diferencias es que hay más diversificación a nivel regional, más diversificación a nivel de moneda, es decir, la cartera metal como tiene un poco de exposición pues a empresas japonesas, a empresas inglesas, pues tiene otro tipo de moneda, no de divisa. No solo depende de lo que haga el dólar, ¿no? Que ahora el dólar pues ha subido mucho, perfecto, pero si algún día baja, pues eso podría ser malo para un fondo concentrado solo en Estados Unidos y ser bueno para una cartera más diversificada. La tercera cosa buena de la metal es que tiene un porcentaje de activos socialmente responsables, que eso es un poco lo que nosotros queremos. Siempre que se pueda, pues vamos a incluir ese tipo de activos. Y luego, pues el hecho de que siempre estamos mirando un poco qué fondos salen, que son más baratos, que te bajen el TER. Mientras que si tú compras un fondo y sale otro más barato y no te enteras, pues digamos no vas a poder cambiar, te tiene que decir alguien. Mientras que nosotros pues siempre estamos intentando mirar esto, ¿no? Tenemos pues un equipo que se ocupa de mirar los productos. Uh-huh. La segunda parte de esta pregunta es, ¿planes de pensiones indexados o directamente invertir en una cartera indexada? Bueno, son estrategias completamente distintas, porque en un lado tenemos producto planes, en otro lado tenemos producto fondos de inversión. Los planes, como veíamos antes, tienen una ventaja muy importante desde el punto de vista fiscal, que es el hecho de que te lo puedes deducir del IRPF hasta 1.500 euros, etcétera. Pero tienen una desventaja y es la iliquidez. Tú no puedes sacar el dinero de un plan de pensiones hasta que no te jubiles o hasta que no se den una serie de supuestos legales. Los fondos de inversión puedes traspasar de un producto a otro como veíamos, pero no te los puedes deducir del IRPF, con lo cual no tienen una ventaja fiscal tan potente como la de los planes, pero son completamente líquidos. Puedes sacar el dinero a diario, cuando quieras. Eso en cuanto a diferencia planes de pensiones, fondos de inversión. En cuanto a la diferencia planes de pensiones, cartera indexada, porque la cartera indexada es un paso más que invertir en fondos de inversión. Ya estás invirtiendo en una cartera, en una selección de fondos hecha por un profesional que te está gestionando encima esa cartera, como estaba explicando Ignacia hasta ahora, con un asset allocation determinado, un mantenimiento, un rebalanceo y demás. Bueno, pues en una cartera tienes es como llave en mano, ¿no? O sea, ya lo hacen todo por ti, hacen el asset allocation, hacen la selección de los fondos y hacen el mantenimiento. No es que un producto sea mejor que otro, es una cuestión de necesidades. Y dado que el máximo permitido anual en los planes de pensiones es tan reducido, que son 1.500 euros anuales, pues en un momento dado podrían ser incluso perfectamente compatibles, porque en una cartera indexada se puede invertir a partir de 150 euros y en un plan de pensiones indexado te deja invertir como máximo 1.500, o sea que a poco que tengas un ahorro anual puedes invertir tanto en una cosa como en la otra. Preguntan también, Ignasi, ¿cómo nos podemos aprovechar si hacemos aportaciones extra en momentos de bajadas en bolsa? Dice, ¿nos beneficiaríamos en todos los fondos de la cartera? Tengo la Metal. Pues, pues sí, o sea, conceptualmente, digamos, si tú crees que es un buen momento porque ha bajado X y además tienes el dinero disponible, que esto para mí es casi al revés, ¿no? Que tengas ese dinero sobrante y luego que sea un buen momento, pues sí, se va a beneficiar porque la cartera mantiene un nivel de riesgo, ¿no? Lo que hace el algoritmo es mantener un cierto porcentaje en cada fondo, de los X fondos que hay en cada cartera, y si se desviara, habría un rebalanceo, ¿no? Siempre el concepto de que entonces compra barato y vende caro,
Eso es lo que hacen los rebalanceos estos sistemáticos. Y sí, siempre que hagas una aportación, que haya caído el mercado en general y hagas una aportación extra, pues te beneficiarías. Lo que puede ser es que, digamos, un fondo haya caído más y entonces, pues, como hay un cierto un objetivo, de ese fondo que ha caído más se va a comprar un poco más para llegar a rellenar el vaso. Pero bueno, no sé si he respondido un poco la pregunta. Para mí el punto clave es que tengas ese dinero extra, o sea, que no estés tirando de la reserva de algo importante y sobre todo el concepto de market timing, que no es porque haya caído un 5 que no puede caer otro 5, ¿vale? O sea, si pones, yo siempre que pongo, porque también lo hago, si cae bastante, poner un poco más, pero siempre pensando que si mañana cae otro 5 no me voy a decir, no voy a decir, ostras, me he equivocado, tal. O sea, eso es lo que es la vida del inversor a largo plazo, pues tiene estas cosas. Uh-huh. Otro asistente pregunta si empiezas a invertir en fondos, ¿qué es más recomendable? ¿Hacer una aportación inicial grande y que todo el dinero empiece a trabajar desde el principio? ¿O dividir el capital inicial en varios montones e ir invirtiéndolos con cierta separación temporal? Esto es una pregunta que nos hacen mucho y de hecho justo hace no demasiado publicamos un post específicamente sobre este tema en el blog. Os he puesto el link al post en el chat. Os lo he puesto para que podáis profundizar en este tema con tranquilidad. No es que queramos escurrir el bulto porque ahora os va a responder Ignasi, pero bueno, para que sepáis que si queréis, pues tenéis este post que responde exactamente a esta pregunta. Pero bueno, ya que estamos aquí, Ignasi, no hay una respuesta, no hay una cosa mejor que otra, os hago spoiler. Pero bueno, dependiendo un poco del caso, ¿verdad, Ignasi? ¿Cuándo es mejor inversión inicial y cuándo mejor? Yo como lo intento pensar, es decir, si es alguien que conozco, suele saber si esta persona es más aversa al riesgo o menos. Y si es que es alguien, por ejemplo, que le cuesta tomar decisiones grandes, o sea, que se ha pasado 3 meses mirando coches y todavía no ha comprado coche, entonces le digo que lo espacie mucho en el tiempo, que haga, yo qué sé, 12 trocitos y lo ponga en los próximos 12 meses. Y así esa persona va a estar tranquila, no va a coger el mejor, no va a coger el menor y ya está. Si es alguien que le da un poco igual, que es un dinero que no necesita y que lo que quiere es ponerlo a trabajar y eso, y luego ya no se va a mirar cada día en la app, no se va a preocupar, si es este estilo de carácter de persona, pues entonces que lo ponga todo o casi todo al principio y ya está. Pero bueno, yo creo que depende bastante y seguramente el punto medio es el mejor, en el que pones un trozo razonable al principio, pero te dejas margen. Bueno, y si me preguntas, a mí mi visión, no sé, yo creo que este año está siendo complicado y no acabará muy súper bien. O sea, que digamos que espaciarlo, yo lo espaciaría un poquito ahora, pero bueno. Es que nunca se sabe. Ya, es el problema, que luego viene el mes de Es que el julio, problema, que es decir, para y los que seguramente Ignasi sepan, tiene razón porque para eso es un sabio, pero es que no se sabe. sí. Esto es No, y difícil. lo que es cierto, o sea, puedo decir eso y luego te viene un mes de julio que subió un montón y nadie se explica mucho, bueno, hubo unas razones, ¿no? Pero subió mucho y luego, pues como que toda la gente que decía va a bajar, pues se quedó como, ah, vale, pues no. O sea que, como es imposible saberlo, pero a mí me parece razonable desde un punto de vista psicológico no ponerlo todo el primer día porque te das ese margen de, bueno, no pasa nada, dentro de un mes compro un poco más barato. Uh-huh. Preguntan también, si invierto en un fondo olvidándome de usar un robo-advisor, por ejemplo, un S&P 500 de Vanguard, ¿me puedo olvidar y dejarlo? ¿O cuándo y cómo haría un rebalanceo? Pues es un fondo y la opción sería cambiar a otro. Sí, a ver, lo que pasa si compras solo un fondo y es un fondo de una sola clase de activo, es que digamos que el nivel de riesgo que estás escogiendo implícitamente es un nivel de riesgo máximo. O sea, si solo compras un fondo de renta variable, estás diciendo mi nivel de tolerancia al riesgo es el máximo, que hay un porcentaje de gente que así es, especialmente si es para jubilación, pero hay mucha gente que no. Bueno, o sea, incluso nuestros clientes que suelen ser jóvenes y tienen tiempo y todo, gente que ponga todos sus huevos a renta variable, no hay tantos. Este es el principal problema, entre comillas, de solo coger un fondo y que sea de renta variable. Es decir, el riesgo seguramente va a ser alto. Dicho eso, bueno, la otra cosa es también que el S&P 500 está concentrado en Estados Unidos
que si tienes que escoger un país, me parece seguramente el mejor a nivel personal, ¿no? Mucho mejor que poner todos tus huevos en Grecia o en Italia, pero digamos que esa es la otra cosa, ¿no? Que si por lo que sea que ocurrió, o sea, no nos olvidamos, pero al principio de los años 2000, cuando estalló la .com, Estados Unidos le fue bastante mal y bastante peor que Europa. Europa iba tirando y Estados Unidos le fue muy mal. Lo que pasa es que todos somos jóvenes y no nos acordamos. Pero esa es la realidad. Si tienes todo en un solo país y por lo que sea vienen 2, 3, 4 años malos en ese país, pues no te va a ir tan bien que si tienes un poco de todo. Uh-huh. También me gustaría aclarar un poco el concepto de rebalanceo, porque no sé si ha quedado muy claro, un poco en función de la pregunta que nos acaban de hacer, la que acabas de responder, y otras preguntas que veo más adelante. ¿Qué es esto del rebalanceo? Bueno, pues el rebalanceo es cuando tú tienes una cartera integrada por varios fondos, porque tienes una distribución de activos, una asset allocation, que es, otra manera de llamar a eso es un mix entre renta variable y renta fija, y ese mix es un mix determinado. A lo mejor tienes un 40% de renta variable, es decir, un 40% de bolsa y un 60% de renta fija, ¿vale? Y entonces ese es el mix que tiene tu cartera y tienes fondos que sumando la exposición que tiene cada uno de esos fondos a cada uno de esos activos te da un 60-40. Bueno, pues luego la renta fija y la bolsa van subiendo, cada uno a su ritmo. Entonces, cada X tiempo puede suceder que tu exposición ya no sea 60-40, sino que sea, pues imagínate que la bolsa lo ha hecho muy, 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 muy bien. Pues como lo ha hecho muy, muy, muy bien, de repente tendrás más dinero invertido en bolsa que en renta fija, precisamente porque se ha valorizado más, con lo cual tendrás más dinero ahí metido. Entonces, el rebalanceo es eso, es ir vendiendo de aquellos fondos que los activos que lo estén haciendo mejor para que tu exposición siempre cumpla ese parámetro porcentual 60-40, 50-50, 30-70, que es el idóneo para ti. Que además, antes de decidir qué es el idóneo para ti, tienes que hacer un test en el que se mide cuál es tu nivel de riesgo, cuáles son tus objetivos financieros, tu horizonte temporal. Por eso es importante que se mantenga ese porcentaje, ¿no?, entre renta variable y renta fija, que es básicamente el nivel de riesgo que tiene tu cartera, el porcentaje de riesgo entre renta fija y renta variable. Entonces, para que ese porcentaje se mantenga estable, que va a ir variando según se vayan revalorizando unos activos u otros, para eso tiene que haber alguien que se dedique a hacer estas pequeñas compras y ventas para que la proporción de pesos sea siempre la idónea, ¿no?, la que se ha descubierto que es la mejor para ti. Entonces, por de pronto, los rebalanceos implican que ya tienes que tener varios fondos para poder tener una exposición a diferentes tipos de activos, ¿no? Si tienes un solo fondo, como estaba comentando Ignasi, si es un solo fondo de renta variable, pues tu exposición será total a la renta variable, pero es que si es un fondo solo de renta fija estamos en las mismas, o sea, no hay rebalanceo posible, ¿no? Pregunta también otra persona, dice que, bueno, que tiene un dinero apartado para los estudios de sus hijos, que en un principio no tiene intención de tocarlo, como mínimo en 10 años, y nos pregunta si creemos que es una buena inversión un fondo indexado llevado por un robo-advisor, a pesar del interés. Me imagino que se refiere a una cartera de fondos indexados, no a un fondo, y con el interés se referirá a las comisiones. Me pregunta si es una buena idea, ya que no dispone de los conocimientos necesarios. Ojo, porque nosotros tampoco podemos hacer asesoramiento financiero, ni es nuestra intención con este webinar, ¿no? O sea, lo que queremos es aclararos los conceptos lo máximo posible, todas las dudas que tengáis, para que luego vosotros, cada uno en función de vuestras circunstancias, decidáis si este producto o esta estrategia son las que mejor os cuadran, ¿no? ¿Puede ser una cartera indexada un producto adecuado para una persona que quiere ahorrar para sus hijos de aquí a 10 años vista? Puede serlo. Sobre todo si es una persona que no tiene conocimientos, porque la cartera se lo da todo hecho. Ahora, no te podemos decir, pues sí, invierte en una cartera, porque a lo mejor tienes otra serie de condicionantes que desconocemos y que tú sabes, pero nosotros no, que te hacen más idóneo para otro tipo de producto, pues para un plan de pensiones. Bueno, plan de pensiones no, porque no sería para el ahorro de tus hijos, pero qué sé yo, para, no sé, para otro tipo de inversión, con otro tipo de riesgo u otras características. No sé, Nancy, Sí. si tú tienes algo que No, añadir. solo añadir que por eso un poco hacemos algunas preguntas antes de determinar qué tipo de riesgo. A ver, todo apunta de que es lo que ha dicho Clarisa, parece adecuado, pero claro, digamos que lo que hacemos es unas preguntas para asesorar no solo la voluntad de tomar riesgo, sino la capacidad de tomar riesgo. Porque imagínate que alguien me dice todo igual, pero también me dice que ese dinero
es para su hijo, pero bueno, también es por si, me lo invento, su esposa le pasa algo y tiene una operación, o sea, tiene que ser realmente un dinero del que no se va a tocar. En cuyo caso, con todos estos parámetros, pues tiene sentido un nivel de riesgo elevado, ¿no? Que es para mi hijo, es para dentro de 10 años, no lo voy a tocar, no lo necesito, es un dinero que realmente no, digamos, no necesito. O sea, me parece muy bien. Y otra cosa que eso, digamos, no tiene que ver con el nivel de riesgo ni nada, la gran ventaja de las carteras, un poco lo que había mencionado antes, es que, o al menos para mi hijo, yo tengo una, y solo con dar el IBAN ya puedes darlo a tíos, a quien sea, y en vez de darte que te den un regalo o que te den 10 euros o algo así, le pueden mandar directo a la cartera. Y yo no he hecho nada, o sea, ellos saben que ese dinero no me lo voy a gastar yo en Coca-Cola, ¿sabes? O sea, que ese dinero va para mi hijo y que además va a estar trabajando el dinero. O sea que, bueno, es una de las ventajas que a mí me parecen divertidas, porque ahora ya les doy el IBAN de la cartera de él y ya está. Así que, Bueno, oye, pues como los billetes de toda la vida que antes se metían en el cerdito, pues mira, como en el cerdito no iban a crecer los billetes solos, pues no. mejor meterlo en una cartera que eso sí que es invertir. Otra persona comenta, al hilo de las explicaciones que dábamos antes sobre los planes de pensiones. Bueno, entonces los planes de pensiones serían como los fondos, pero con una fiscalidad diferente. Más o menos. A ver, está bien traída esa reflexión, porque efectivamente un plan de pensiones puede invertir en un montón de cosas exactamente igual que un fondo de inversión, y lo importante es en lo que esté invirtiendo. O sea, un plan de pensiones, si está invirtiendo en el S&P 500, en la bolsa americana, pues va a ser igual que cuando un fondo de inversión hace lo mismo. Está comprando las mismas compañías o está vinculándose al mismo índice. ¿En qué se diferencia entonces un plan de pensiones de un fondo de inversión? En que jurídicamente son vehículos, son productos distintos. ¿Y eso qué consecuencias tiene para el inversor? Pues como muy bien apuntaba este asistente, pues la más importante es la fiscalidad junto con la liquidez, que también viene por la propia descripción jurídica de ambos productos. Uno tiene más ventajas fiscales que el otro, dentro de que los dos tienen la ventaja fiscal del traspaso, pues uno fiscalmente es todavía mejor que ese plan de pensiones, pero es ilíquido. Fondo de inversión, liquidez diaria, pero le encarece de esa ventaja. Otra pregunta que es muy interesante además, Ignasi, y que además también le puede servir de orientación al padre que preguntaba lo del ahorro de sus hijos y demás, es si habría que ir variando el mix de activos anualmente conforme nos vamos acercando a la jubilación. En este caso, esta persona pregunta por su jubilación, pero claro, el padre que quiere ahorrar para su hijo igual quiere ir cambiando ese mix según se vaya aproximando la fecha en la que quiere darle el dinero al niño, ¿no? Y entonces pregunta si efectivamente hay que ir cambiando ese mix de riesgo, ¿no? Ese mix de renta variable y renta fija conforme nos vamos acercando a la jubilación, y pregunta también qué método es mejor para recuperar la inversión. La regla del 4%, etcétera. Vale, pues yo como lo veo es que al final tienes un objetivo, que lo llamamos jubilación o lo llamamos Universidad de Gabriel o lo que sea. Entonces, sí que cuando te acerques a ese objetivo hay un parámetro que cambia, que es el horizonte temporal, y en consecuencia el riesgo puedes variarlo, puedes bajarlo. Anualmente yo diría que no, la verdad. O sea, yo, por lo que he visto, bueno, de lo que dice BlackRock, lo dice Fidelity y varios que han hecho así estudios, es jubilación incluso, o sea, hasta unos 5 años antes de jubilarte, ya casi ni mirártelo. O sea, riesgo lo más alto que puedas tolerar. Y luego, sí, ir disminuyendo y después de jubilarte, y eso es muy importante, no ir a cero de renta variable. O sea, no eliminar totalmente el activo más arriesgado, porque, bueno, yo espero jubilarme a los 67 y vivir bastantes años. En consecuencia, mi horizonte temporal después de jubilarme no pasa a ser cero, no pasa a ser un año, sino que, bueno, espero, si tengo suerte, 25, 30, lo que sea. Entonces, mantener un perfil de riesgo que no sea riesgo cero, aunque esté jubilado. Esos es un poco los parámetros. O sea, resumiendo, sí, pero solo cuando te hayas acercado bastante al objetivo e incluso en el caso del objetivo jubilación, aunque hayas pasado este objetivo, no irte a riesgo cero, porque si tienes una esperanza de vida de 25 o 30 años más allá de la jubilación, lo que no quieres es tener riesgo cero durante 30 años.
aunque vayas sacando poco a poco. Ujú. Otra persona pregunta sobre si se pueden traspasar planes de pensiones y o fondos entre entidades de distintos países de la Unión Europea. Más que entre entidades, aquí de lo que hablaríamos es de traspaso entre productos, ¿vale? O sea, ojo, aquí la cuestión no es que MyInvestor sea una entidad española y lo quieras traspasar hasta otra. Estaríamos hablando de traspasar de un producto a otro producto, con lo cual aquí hablaríamos del domicilio del producto, no de la entidad. Lo digo porque hay veces que las palabras pueden inducir error. Entonces, ¿se puede traspasar entre planes de pensiones de diferentes países? Bueno, es que los planes de pensiones son un producto español. No lo vas a poder traspasar a un plan de pensión extranjero porque no existen. Pero entre los planes de pensiones españoles, sin ningún problema. Y entre fondos de inversión españoles y extranjeros, que los hay y se puede invertir en ellos, se puede traspasar también siempre que esos fondos extranjeros, que a veces tienen la denominación jurídica de SICAV, pero es como si fueran fondos de inversión a todos los efectos, siempre que cumplan con una serie de parámetros muy básicos, un número mínimo de partícipes y ya está, pues se puede traspasar también con esa ventaja del diferimiento fiscal. Os he dejado también un post en el chat del blog en el que analizamos precisamente en detalle esta cuestión, para no extendernos más. Otra persona nos comenta también, bueno, pues que quiere invertir en una cartera metal, pero y nos pregunta si sería mejor hacerlo en septiembre, si iría mejor con inversión inicial o no. Bueno, esto es una cuestión que hemos comentado antes, os he dejado también un post del blog sobre esta cuestión y os recordamos, no podemos tampoco hacer recomendaciones, no podemos deciros, pues puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. Lo que intentamos también es daros toda la información para que vosotros decidáis qué es lo que es mejor para vuestros intereses. Preguntan también, Ignasi, ¿por qué el fondo MyInvestor S&P 500 equiponderado invierte en varios fondos S&P 500, como uno Vanguard, etcétera? ¿Qué ventaja tiene y por qué entonces también puedo invertir en un fondo S&P 500 Vanguard? O sea, frente a un Vale, pues Vanguard al uso, vamos. sí. O sea, básicamente la pregunta es, el fondo, el MyInvestor SP equiponderado, ¿qué diferencia, no, hay con el Vanguard normal? No invierte en el Vanguard normal, esa es la respuesta rápida, porque lo que pretende reproducir es las mismas empresas, pero con otra ponderación. O sea, el SP normal tiene un gran peso en Apple, ¿no? La empresa Apple, 6%, 7%, depende del momento y fluctuaciones. El equiponderado te va a coger el mismo peso de las 500 empresas. Entonces, eso es 0,2. Tiene 0,2% de Apple, 0,2% de Facebook, de tal y cual. Entonces, en general, mezclar los dos tiene cierto sentido. Pues el día que Facebook se pegó el gran batacazo, pues el equiponderado le dio igual. El día que Netflix cayó un 25%, el equiponderado le dio igual, mientras que el tradicional pues se sintió. Luego, pues eso es la parte buena, ¿no? La parte mala es que si Apple, por lo que sea, tiene un día genial y sube un 10%, pues el equiponderado no se va a beneficiar tanto. Entonces, son estrategias un poco distintas. Lo que elimina la equiponderación es que estás como más diversificado, coges las 500 más grandes de Estados Unidos, pero sin apostar a que la tecnología lo va a hacer súper bien. Básicamente es el gran sesgo que tiene el normal, es un sesgo tecnológico, mientras que el otro es como más empresas más tradicionales de toda la vida, de energía, de industriales, ese tipo de empresas. Entonces, esa es la gran diferencia y si miras un poco la historia, se ve que si mezclas los dos tienes un perfil de rentabilidad-riesgo un poquito mejor. O sea, que digamos que se complementan bien. Yo no diría que solo pongas uno, solo pongas otro, pues un complemento uno y otro. Preguntan también, Ignasi, ¿tiene sentido compaginar una cartera indexada con un fondo indexado? Una cartera indexada con un fondo indexado, sí, porque, digamos, no veo el inconveniente y como yo lo he visto, por ejemplo, es gente que piensa en un objetivo el que sea, comprarse una casa dentro de 5 años, dar la entrada del piso y eso tiene una cartera indexada RoboAdvisor y ahí lo pone y se olvida y luego por su lado pues le gusta jugar un poco o le gusta un fondo de sostenibilidad del futuro de la energía o algo así como muy concreto. Entonces, este tipo de cosas para mí tiene todo el sentido, ¿no? Tienes dos objetivos y los cubres de maneras distintas.
Bueno, y luego también hay que recordar que un indexado puede estar indexado a índices muy, muy, muy concretos que a lo mejor no son, quiero decir, a activos, ¿no? O sectores muy concretos que a lo mejor no están incluidos de forma específica en las carteras. Lo que tú dices, ¿no? A alguien le apetece jugar, le apetece hacer esa apuesta puntual e indexarse a un índice de, no sé, del sector no sé qué, o de rates, o de que los indexados permiten ganar exposición a cosas muy, muy específicas, ¿no? Pregunta a otra persona, si optas por una cartera indexada, si podrías traspasar luego esa cartera a distintos fondos por separado para gestionarlos más activamente. En nuestro caso, sí, en MyInvestor sí, también depende de cada robo-advisor, de las condiciones que tengan en su reembolso. Nosotros permitimos reembolsar en fondos, con lo cual tú puedes reembolsar en un fondo y desde ese fondo crearte luego tu propia cartera de fondos. Ya sabéis que no hay que tributar de fondo a fondo, con lo cual, si quieres, sin tener que pasar por Hacienda, tú sacas tu dinero de la cartera y lo traspasas a un monetario y del monetario luego te haces la cartera con el asset allocation que consideres oportuno. Esta pregunta que nos viene ahora es muy interesante, Ignasi, porque yo creo que es una duda que tiene muchísima gente. ¿Sería buena idea en la situación actual de próxima recesión rebajar el riesgo de la cartera? Porque claro, es una inversión que hay un 25%, para recuperarnos debe subir más de un 25%. O sea, cae un 25%, pero para recuperar el nivel inicial aún tiene que subir más que ese 25% que ha caído, ¿no? Cuanto menos se baje será mejor, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, yo como lo veo es que solo cambiaría el riesgo si ha cambiado mi objetivo o si ya he llegado a mi objetivo o digamos si me he acercado a mi objetivo. ¿Qué quiero decir? Que tenía un dinero que pensaba que era para eso, para que mi hijo estudiara dentro de 10 años y he cambiado de opinión y no, lo voy a usar dentro de 3 años para otra cosa. Entonces, esto es un cambio significativo, ha cambiado mi objetivo y ahí cambiaría el riesgo. Intentar jugar, si no cambia nada, digamos, si el objetivo sigue siendo el mismo, intentar jugar a market timing es complicado. A veces funciona, pero es complicado porque ahora, pues eso, imagínate, si yo también lo veo complicado el final de año, pero si realmente haces un cambio, cristalizas una pérdida y luego resulta que es como 2018, el 23 de diciembre empezó a subir y no para de subir, todo 2019. Imagínate que te pierdes eso porque estás, ay, pues no sé, estoy dudando y tal. Pues te vas a sentir un poco, ostras, ¿por qué cambié de riesgo el 22 de diciembre, no? Entonces, el market timing es complicado. Yo diría eso, que solo cambiar si ha cambiado tu objetivo o te has acercado mucho a tu objetivo. Si no, pues es complicado. Bueno, lo que decimos siempre del market timing, ¿no? Que puede ser un riesgo dejarse llevar por el miedo o la prudencia, según lo quieras llamar, y decir, quiero frenar las pérdidas. Bueno, pues que en tu afán de frenar las pérdidas, igual pierdes más, porque por el afán de frenar las pérdidas te pierdes el rebote, con lo cual al final has ganado menos dinero que si te hubieras quedado dentro. Eso funciona así en la mayoría de los casos. Preguntan, Ignasi, ¿bajaríamos la volatilidad si hacemos aportaciones periódicas semanales en vez de mensuales? ¿Y cuánto hay de verdad en que el mejor día para comprar son los lunes? Esto, bueno, yo he visto muchos estudios que intentan ahí dar al punto óptimo, incluso con el rol de los futuros. Bueno, nunca he visto nada que sea implementable. O sea, he visto estudios que sobre papel tienen muy buena pinta, pero luego a la que intentas hacer una estrategia sistemática no acaba de funcionar. O sea que yo no lo haría, lo de los lunes, aunque sobre papel puede ser cierto. Y la primera mitad de la pregunta no me acuerdo. Pues si bajaríamos la volatilidad haciendo las aportaciones Vale. periódicas semanales en lugar de mensuales. Sí, en general, es decir, cuanto más o cuando más ¿Frecuente? corto el intervalo entre aportación, más te vas a acercar a la experiencia promedio del mercado, que es un poco bueno, un mouthful, ¿no? Una palabreja, pero básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que si solo haces una aportación al año, te puede tocar el mejor día o el menor día. Y si miras la volatilidad de la renta variable, especialmente dentro de un año, o sea, puede ser un 30% de diferencia. Si en vez de hacer una aportación al año haces 12, ¿no? Que es mensual, pues esto ya te reduce muchísimo el rango. Si en vez de hacer 12 haces 52, pues te va a reducir un poco más el rango. Pero digamos que es un poco números decrecientes. Pasar de 1 a 12 es el gran salto. Ahí la volatilidad de lo que vas a percibir
ya baja muchísimo. Entre mensual y semanal se mejora, pero cada vez es más marginal. Las comisiones de depósito y custodia, ¿con qué periodicidad las cobra MyInvestor? Es cada trimestre. Otra persona pregunta, con la que está cayendo en los mercados, entiendo que ahora es un buen momento para entrar, porque se compraría barato, ¿cierto? ¿Sería erróneo pensar que es un buen momento para asumir un riesgo mayor o justo al contrario? Uy, es decir, un poco lo que he dicho a la persona que hablaba de tener una cartera indexada, un robo-advisor, bajar el riesgo, si ahora subir el riesgo, pues yo diría lo mismo. A no ser que haya cambiado tu objetivo, que antes era una cosa 3 años y ahora es una cosa 10 años, yo no cambiaría el riesgo. Es decir, el riesgo que asumiste en el momento en que pensaste sobre la inversión y tal, con este objetivo, si era el bueno en ese momento, continúa siendo el bueno, no porque hayan pasado 4 meses malos o 6 meses malos, yo cambiaría el riesgo. Digamos, eso es un poco lo que yo diría. O cambia el objetivo o mejor no intentemos jugar, ¿no?, con esto. Otra persona nos pide que recomendemos, que no podemos, algunos fondos indexados globales de renta fija. Ole, inversores en renta fija, que sé que hay mucho miedo con este tipo de activo. No podemos recomendarlos, pero lo que sí que podemos es pedirle a Ignasi que nos diga qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de invertir en fondos indexados, de seleccionar un fondo indexado. Por ejemplo, pues el que la comisión sea lo más baja posible, porque es verdad que el valor añadido que te aporta un fondo frente a otro pues no es demasiado, ¿no? No es como un fondo de gestión activa, con lo cual imagino que la comisión de gestión sería típica cosa, o el TER, sería típica cosa que tendríamos en cuenta. ¿Qué otras cosas podríamos tener en cuenta? Criterios en general, no sé si el rating de las agencias de rating de fondos, o la experiencia de la gestora, o el volumen bajo gestión, o yo lo que el tracking diría, o error. sea, el gran punto importante entre coger un fondo de gestión activa o indexada es que en el fondo de gestión activa hay 3 cosas, ¿no? Hay el índice, la pericia del gestor y si las comisiones me compensan o no. Estoy pagando por un servicio que me gusta o no. En la indexada nos cargamos 2 y queda solo una, que es el índice, porque digamos, la pericia del gestor pues, es seguir el índice y los costes, lo que llaman el TER, el Total Expense Ratio, esto pues suele ser bajo. A veces hay unos un poco más altos, un poco más bajos, pues suele ser bajo. Entonces solo nos queda el índice. Entonces, si recomendamos un fondo, estamos recomendando un índice. Y eso es esa es la parte que es peligrosa, porque hasta que legal no me dicen. Pero digamos que sí, a grandes pinceladas, en un indexado, un TER bajo va a ser mejor, porque al final si pagas menos, pues la rentabilidad debería ser mejor. Pero eso es a mismo índice. Si el índice cambia, pues ahí la rentabilidad te va a cambiar. Lo que yo diría es, renta fija suele ser complicado entender qué hay detrás, porque hay renta fija corporativa, de calidad crediticia alta, calidad crediticia baja, que quiere decir empresas que igual no te pagan. Luego hay, digamos, bonos de gobiernos, que estos en general, si son los típicos Estados Unidos, Alemania y tal, eso siempre pagan. O sea que no hay riesgo de que no te paguen, pero hay riesgo de que fluctúen los tipos de interés, como hemos visto este año. Es decir, hay varios riesgos en la renta fija que hay que entender el índice para entender qué riesgos estamos asumiendo. Dicho eso, si coges un índice de renta fija de alta calidad, el riesgo, digamos, suele ser más riesgo, es decir, a corto plazo puede variar la renta fija, no es fija, lo sabemos, pero a largo plazo, dado que no hay riesgo de crédito, no hay riesgo de que no te paguen, digamos que tu dinero a largo plazo va a estar ahí. Si tú le prestas a Alemania, digamos que te va a repagar. Igual tarda X años, pero no va a dejar de pagarte. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué impuestos hay que pagar o qué porcentaje, con qué porcentaje tributan las posiciones en un fondo indexado? Bueno, los fondos indexados, como los fondos de gestión activa, son fondos de inversión, con lo cual tributan como tributan los fondos de inversión. Los fondos de inversión tributan en el apartado de ganancias o pérdidas patrimoniales. Y sobre estos se aplican unos tipos sobre la plusvalía obtenida que va en función de cuánto dinero hemos ganado, ¿no?, con esas plusvalías. Pues hasta 6.000 euros, 19%. Entre 6.000 y 50.000, el 21%. Entre 50.000 y 200.000, el 23%. Si has tenido la suerte de conseguir más de 200.000 euros en plusvalías, el 26%. Pero bueno, va por tramos
y en función de cuáles han sido nuestras ganancias, nuestras plusvalías, pues pagaríamos un porcentaje sobre esas plusvalías o pagaríamos otro. Simplemente añadiros aquí que ya sabéis que podéis compensar plusvalías con minusvalías, que esto es muy interesante. Oye, igual habéis tenido pérdidas en un fondo de inversión y aún así pues queréis reembolsar y luego habéis tenido ganancias invirtiendo en acciones, pues podéis compensar hasta cierto punto unas con otras para pagar menos impuestos. Preguntan, Ignasi, que si tenemos algún plan de pensiones para perfiles muy arriesgados, estilo cartera metal. Tenemos, sí, sí. Y de hecho, estoy muy contento de decir que es el único plan indexado, el único plan de pensiones indexado a la bolsa global que existe de España. Lo tenemos nosotros, se llama My Investor Indexado Global. O sea, no somos originales, ¿vale? Pero está indexado al MSCI ACWI, que es el índice que se considera de renta variable el más diversificado, ¿vale? Tiene países desarrollados y un poco de países emergentes. Es el índice en renta variable, si solo quieres renta variable, es el índice más diversificado. Entonces tenemos este y luego tenemos un MyInvestor SP500 plan de pensiones, ¿vale? Un poco distinguir plan de pensiones de fondo. En plan de pensiones tenemos un SP500 normal, entre comillas. Así que sí, de renta variable tenemos dos propios, son las menores comisiones de España, así que esperemos que a largo plazo vaya bien. Vale, por cierto, me están comentando que los links que he pasado antes, que eran links del blog sobre los temas que habíamos visto, no, pues hay algunas personas que no han podido acceder a ellos, así que los estoy volviendo a poner otra vez, a ver si ahora los podéis ver sin problemas, si no me decís y no sé, los intento mandar otra vez o mediante otra vía o lo que sea. Si no, de todos modos, ya sabéis que la dirección es, el nombre del blog es myblog, la dirección es myinvestor.es/blog. Y ahí tenéis el blog y en el buscador podéis buscar todos los temas que queráis y encontraréis estos que hemos estado comentando hoy y muchos otros. Pero bueno, si no, os los acabo de poner en el chat otra vez, que yo creo que ahora sí que vais a poder acceder a ellos. Preguntan, ¿para pasar de una cartera indexada a un fondo indexado, primero ha de pasar el importe por la cuenta de MyInvestor o se hace directamente de cartera a fondo? Bueno, pues el traspaso es directo, no hace falta que lo reembolses. Como decíamos antes, puedes sacar tu dinero en efectivo si quieres, reembolsando o haciendo este traspaso para no tener que tributar. Preguntan si es buen momento para volver a la renta fija cuando hay previsión de que los tipos sigan subiendo mientras no se tome la inflación y si es mejor a corto plazo o se puede coger más duración. Yo, si puedo decir mi opinión, Bueno, tú pero sí cualquier puedes darla, opinión... ¿no? Puedes recomendar, no podemos recomendar nada porque vamos, ojalá tuviéramos la respuesta, o sea, Sí, seríamos ricos, pero bueno, puedes decir cómo lo ves tú, ¿no? ¿Qué crees que sí. va a suceder o qué expectativas tienes? Yo creo que lo peor de la renta fija ya ha pasado, que eso es fácil decirlo porque es que los tipos han subido una barbaridad. Si falta algo por subir de tipos, estamos hablando de la parte larga de la curva, es relativamente poco, porque al final la parte larga de la parte más, digamos, a largo plazo de los tipos de interés reaccionan no solo a la parte corta, no solo al Euribor, a si está subiendo el Euribor o está bajando, sino a las expectativas de crecimiento. Y eso cada vez son peores. En consecuencia, la renta fija a largo plazo, si sube, subirá poquito. Subirá un poco porque los bancos centrales siguen subiendo, digamos, el Fed Funds Rate y todo, el ECB sube el depósito y tal, pero a nivel de expectativas de crecimiento son mucho menores que el año pasado cuando todos estábamos con las vacunas súper contentos. Entonces, por este lado creo que lo peor de la renta fija ya ha pasado y la otra cara de moneda es la renta variable que podría ir un poco mal si si el frenazo es más serio de lo que esperamos. Es decir, ahora todo el mundo habla de que se va a desacelerar, pero es posible que pasemos a crecimiento negativo, en cuyo caso pues la renta variable no tiene por qué pegarse un gran batacazo, pero no suele subir en crecimientos negativos. Vale. Luego tenemos otra pregunta sobre la retención en los fondos de inversión. Ya que ahora parece ser que sí que está funcionando el chat, disculpadme el fallo técnico antes, os he puesto un link de un folleto sí, una guía de CNMV sobre la fiscalidad de los fondos de inversión y ahí os lo explica la CNMV muchísimo mejor que yo.
Pregunta, ¿qué pasa si invierto en un plan de inversiones? En un plan de inversiones entiendo que se refiere a un plan de pensiones de MyInvestor y dentro de unos años el banco quiebra. Y añade entre paréntesis, esperemos que no, nosotros esperemos que tampoco. Un inciso, y ahora le paso la pelota a Ignasi. MyInvestor operamos con la ficha bancaria de Andbank España. Así que aquí estaríamos hablando de que la que tendría que quebrar es Andbank España, que es un banco español registrado en España, supervisado por el Banco de España y regulado por toda la regulación bancaria que afecta a la banca española. Pero bueno, que sepáis que hoy por hoy MyInvestor opera como agente de Andbank España, pero que no es un banco en sí mismo. Más allá de ahí, los planes de pensiones, como los fondos de inversión, tienen sus activos custodiados y depositados. O sea, no es como cuando tú metes un dinero en un banco, si quiebra ese banco, pues el dinero lo puedes perder, aunque es verdad que luego tendrías el fondo de garantía de depósitos, sino que en este caso las garantías van distinto. No sé si lo quieres aclarar tú un poquito mejor, Ignasi. No, la verdad lo has dicho muy bien y a mí a veces me parece curioso cuando alguien, bueno, un compañero que trabajaba en otra entidad de las grandes y me dice, hostia, claro, me investo, es que claro, no sé. Y yo le dije, mírate los ratios de capital de tu entidad y compárala con Ambank. Y Ambank es de los bancos mayor, o sea, con mejor capitalización de España, porque es lo que se dedican es banca privada, que es un negocio que toma poco riesgo, tiene muchos depósitos, o sea que es un negocio muy conservador. Eso, bueno, eso es un inciso, pero sobre todo lo importante es lo que dice Clarisa, que el riesgo está segregado. Una cosa es lo que, digamos, la parte bancaria, que eso afectaría a tu depósito si tienes liquidez en cuenta, eso sí, tienes ahí, digamos, esa exposición, ¿no? a un banco, aunque España, el gobierno español, ¿no? te garantiza los primeros 100.000 euros. Y luego está el concepto, el producto en sí. Producto MyInvestor, producto Fidelity, producto Vanguard, que es otro riesgo y están custodiados, los activos están custodiados, aparte, segregados de lo que es MyInvestor o Vanguard. Claro, nosotros somos un mero comercializador. Cuando invertís en fondos de inversión o cuando invertís en planes de pensiones, vuestro dinero no lo tenemos nosotros somos el intermediario, ¿vale? Entonces, como intermediario, os canalizamos, facilitamos que podáis invertir en un producto financiero. Y ya ese producto financiero tiene sus propias características que van más allá de nosotros. Nosotros hemos sido el intermediario que os ha permitido comprarlo y que os permitirá venderlo cuando queráis vender o traspasar a otro producto. Pero el riesgo ya no radica en nosotros, radica en el producto en sí. Y el producto en sí, además, son productos que en ese sentido están hechos muy a prueba de quiebra de la gestora o de quien sea, porque, como os decía antes, el producto invierte en una serie de cosas, pues es un fondo de bolsa, invierte pues en bolsa o en renta fija. Los planes de pensiones exactamente igual. Y esos activos están custodiados además. Es que aunque la gestora que administra, que elige, ¿no? En qué compañías invertir y cuáles no, Fidelity, Rhodes, JP Morgan, o Bestinver o Azvalor o quien sea, aunque quebrase, tampoco pasaría nada, porque lo que ha comprado para ese fondo está guardado, ¿no? Está segregado aparte, con lo cual en ese sentido son productos que están pues, muy a riesgo de quiebras, o sea que en ese sentido os podéis quedar muy tranquilos. Pasamos ya a la última pregunta y cerramos el webinar por hoy, que además es una pregunta que me parece muy, muy interesante porque hay muchas dudas con este tema y así aprovechamos y comentamos un poco la jugada. Además, la dirigen a ti directamente, Ignasi. Dice, ¿qué mejoras va a tener MyInvestor con la compra del robo-advisor de Finanbest que recientemente ha salido en prensa? Sí, pues a ver, yo personalmente estoy muy contento. Yo creo que o sea, encaja como un puzzle perfecto. Nosotros por filosofía siempre hacemos muchas cosas indexadas. Los productos indexados, a mi entender particular, funcionan muy bien en renta variable, pero en renta fija no funcionan tan bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en general tener digamos, un partner como Finanbest que son muy buenos eligiendo fondos activos para su robo-advisor es una buena complementariedad, porque entonces ellos lo que van a aportar es otra manera de hacer robo-advisor, otra manera, no solo haciendo indexados, sino también escogiendo fondos de gestión activa y la verdad es que si miras históricamente lo han hecho muy bien, especialmente en la parte de renta fija, ¿no? O sea que lo que vamos a ofrecer es
la opción de que quien quiera un robo-advisor con gestión activa lo va a tener. Que hasta ahora tenía un robo-advisor que ahí solo había Vanguard, solo había Fidelities, Cecil o iShares, no había, digamos, los bloques eran todos indexados. Ahora habrá bloques de gestión activa. Lo que deseamos es que para los clientes de Fininvest solo sean mejoras, porque es todo igual, pero además tienes acceso a todo lo de MyInvestor, y para los clientes de MyInvestor solo sean mejoras, porque es todo igual y además si quieres pues un robo-advisor de gestión activa, que pues hay mucha gente que le gusta. Muy bien, pues nada, Ignasi. Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos. Y a los asistentes, pues nada, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Recordaros que la grabación del webinar de hoy y el audio del webinar de hoy van a estar disponibles a partir de mañana en el blog de MyInvestor, y también lo publicitaremos en redes sociales o colgaremos en nuestro canal de YouTube, o sea que podéis acceder a él sin problemas. Y recordaros que tenéis este blog, que se llama MyBlog, donde podéis encontrar todo tipo de contenidos de educación financiera. Tenéis incluso un consultorio al que podéis escribir para plantear las dudas que a lo mejor se os ocurren después de este webinar, pues las podéis plantear ahí sin problema. Y bueno, pues esperamos haberos servido de ayuda, haberos ayudado un poquito a aclarar este concepto, y que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.